Buenas tardes a todos y todas. Acá desde la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy iniciamos esta conversación con Darío Stanraiver. Llevamos 2 semanas practicando el apellido. Hoy nos enteramos que en Twitter hay un tutorial para poder nombrar de manera más sencilla, pero bueno, ha sido un arte. Yo creo que debería valer parte de como una especialidad en sí misma en la carrera de comunicación. Nosotros somos parte de la carrera en la Universidad Nacional de Salta, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, en distintas cátedras, pero este espacio, además de esas cátedras, fue conformado para conversar con Darío Stanraiver sobre soberanías y territorios en el marco de un ciclo, un producto un spotcast que estamos haciendo, un producto radiofónico que venimos impulsando a partir de que la pandemia nos imposibilita encontrarnos. La Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy ya hace varios años viene realizando encuentros de comunicación en el territorio, en la universidad y en otros espacios, en donde nos juntamos con medios de comunicación comunitario, popular, rural e indígena, para pensar otra comunicación, para pensar los territorios y para pensar los derechos y las soberanías y las temáticas que atraviesan la ruralidad y el norte argentino. Desde esa imposibilidad de encontrarnos, pensamos que este proyecto sonoro, Somos Raíz, nos permitiría seguir conversando algunas cosas de manera colectiva, por otros modos y otros medios, y esa primer episodio que largaremos va a ser en parte de esta conversación junto con la profesora Alejandra García Vargas para pensar las soberanías y territorios. Y para pensar queríamos eso, invitarte, Darío, en parte porque nos gusta muchísimo el trabajo y el modo también de las conversaciones que se establecen, o que estableces, digamos, para pensar y conversar sobre preguntas muy elementales. Para nosotros la soberanía es parte de ellas. Las soberanías es un concepto que además creemos que tiene un recorrido, pero también tiene muchas tensiones y reapropiaciones de distintos sectores y movimientos. En eso vamos a ir charlando un poquito, pero bueno, queremos más que nada escucharte en esa clave. Bueno, primero agradecerles la convocatoria, un placer para mí todo lo que sea, digamos, compartir ideas. Pensar es un ejercicio básicamente de cuestionamiento de lo establecido, por lo menos para el modo en que a mí me gusta hacer filosofía, es impulsar permanentemente el correrse del sentido común. Tal vez la mejor definición para mí del pensar filosófico tenga que ver con eso, como avisorar cómo piensa el sentido común y cómo somos pensados por ese sentido común, y buscar la forma de correrse de él, sabiendo que emanciparse de un modo absoluto del mismo tal vez sea imposible, tal vez, pero eso no aminora ni degrada la búsqueda de ese corrimiento. Tal vez también la idea de que hay un lugar absolutamente libre sea una utopía o un ideal que en tanto ideal resulte en algún modo por frustrante también disciplinante, ¿no? Y por ahí hay que empezar por menos, que es un montón ya, que es empezar a poder simplemente moverse de esos lugares preestablecidos que son los que más nos cuesta visualizar porque somos partes de ellos. Yo no puedo no pensar desde ese lugar que es de algún modo el horizonte que abre sobre todo Nietzsche y luego la lectura que de Nietzsche hace Michel Foucault, que tiene que ver con entender no al poder como algo exterior a nosotros, sino al poder justamente más eficiente como aquel que nosotros estamos reproduciendo sin darnos cuenta, ¿no? Lo que comúnmente se llama poder como normalización,
para diferenciarla de la vieja idea de poder como represión, ¿no? Esta idea de que no es que no exista ni que se haya disuelto, pero por ahí el paradigma represivo no termina de explicar el mayor de los efectos que tiene el poder, que es la construcción de una subjetividad que se cree libre y autónoma, ¿no? Y no está haciendo más que reproducir instancias que el poder necesita. Creo que dentro de ese esquema de pensar al poder como normalización y pensar la idea de un sentido común, o sea, de esas formas hegemónicas del pensamiento que circulan y se difunden desde los medios hasta las instituciones básicas, el concepto de soberanía necesita ser deconstruido también, ¿no? Porque tiene que ver con esta idea de hasta qué punto realmente en toda categoría de soberanía no se está dejando siempre afuera a alguien, ¿no? Digamos, como también hay una soberanía del sentido común, también hay un ejercicio de poder soberano, digamos, que en realidad se termina erigiendo siempre como representación de ciertos sectores, pero en función de la exclusión de otros, lo que en línea con algún pensador que a mí me gusta, como Derrida, por ejemplo, se viene, que son los que yo leo, no es que sean los únicos, ¿no? Pero son los que yo leo y me alumbran en mi reflexión cotidiana, es hasta qué punto esa idea de soberanía fuerte no es no solo, digamos, causal, sino cómplice de la disolución de toda diferencia. Y para los que nos interesa pensar la diferencia o nos sentimos parte de alguna diferencia o básicamente nos erotiza desde un punto de vista político, incluso pensarnos desde la diferencia, cómo salirnos de ese paradigma soberano para pensar justamente nuestra posibilidad de ser desde otros lugares. Un poco va por ahí, ¿no? El tema este de pensar la diferencia. Bueno, nosotros venimos trabajando fuertemente en estas otras nociones de soberanía. Digo, cuando empezamos a preguntar, aparecen ideas básicamente centradas en una idea de Estado-Nación, de territorios, y desde, digo, los distintos colectivos que habitan la ruralidad y el noroeste argentino, las diferencias son múltiples, digo, desde modelos de producción a modelos, a identidades, a cultura. Entonces, la diferencia es parte de la reivindicación también, y es parte de esas otras soberanías que se ponen en discusión, ¿no? Que es por donde a nosotros nos interesa conversar, digamos, en esta línea. Soberanías alimentarias, soberanías identitarias, no sé, digamos, un poco por ahí. La cuestión es que lo que entiendo es que justamente la, la diferencia rompe con uno de los valores pilares del paradigma de la soberanía, que es la armonía, que es la paz social, por decir así, ¿no? Me parece que hay una idea de armonía, de consenso, más que de armonía, que rige permanentemente el paradigma de la soberanía y que tiene como principal, digamos, anverso el horror al conflicto. Diría básicamente que ahí en el horror al conflicto se esconde algo de la proyección de esa soberanía. Entonces, como reivindicar el conflicto es una manera, me parece, clave para pensar soberanías disidentes, ¿no? Y reivindicar el conflicto es meter el dedo en la llaga en lo que a mí me parece que es la clave de toda esta reflexión, que es la cuestión de la democracia, ¿no? Porque, digamos, hay un ideal de democracia como consenso, pero digamos que en tanto consenso lo que hace es disuelve justamente la alteridad. Y la alteridad supone conflicto, ¿no? Y el conflicto no supone violencia,
como se nos quiere hacer creer. Violencia hay cuando una de las partes del conflicto se impone como si fuera la única, ¿no? Cuando el conflicto de intereses, de concepciones del mundo, de versiones, de escorzos, puede fluir y mostrar esa diversidad. O sea, se aprende del otro, no se aprende de la proyección que uno hace de sí mismo en el otro. Eso no es aprendizaje, sino es expansión de nuestra propia mismidad. Se aprende de la diferencia y la diferencia perturba. Perturba porque nos saca de nuestros esquemas consabidos, de nuestra tranquilidad, porque el otro, digamos, intranquiliza permanentemente, nos obliga a, digamos, a desechar ese pedestal de privilegios en el que estamos parados, sea la soberanía que sea. Vos nombraste, obviamente, Ana, las tradicionales de un Estado nacional moderno, digo, por empezar, sobre todo por lo que compete un poco al lugar de enunciación de esta charla. Es evidente que el Estado nacional moderno ha supuesto en su conformación un ideal de soberanía donde las diferencias fueron o bien disueltas, o bien domeñadas, o bien domesticadas, o culturizadas, o asimiladas, o incluso desde cierto pluralismo light, toleradas entre comillas, casi con un gesto estético, ¿viste? O de tolerancia por el otro, más snob muchas veces que otra cosa. Pero me interesa del Estado Nacional moderno y su disolución. Bueno, acabamos de escuchar hace muy pocos días al presidente decir una barbaridad en relación a esto, o sea que tampoco es algo del pasado, ¿no? Como también se lo quiere hacer creer, o sea, que el Estado Nacional moderno, con sus conflictos internos digamos, y remarco la palabra conflictos, de sus diferencias constituyentes, es algo que sigue, digamos, existiendo y sigue vivo, y sin embargo se lo da como algo pasado, ¿no? Pero también me preocupa en esa soberanía hegemónica otras cuestiones que son las que no salen a luz, ¿no? Digamos, porque es obvia en ese sentido, digamos, la desaparición de esas diferencias que tienen que ver con lo originario, con lo no europeo, digamos, ¿no? Con la diferencia vamos a llamar, con el paradigma europeo. Pero el paradigma europeo arrastra otro tipo de paradigmas que como que entran por la ventana, se cuelan por la ventana. Como por ejemplo el paradigma androcéntrico, ¿no? O el paradigma de la fraternidad. Este ideal de que los argentinos somos todos como hermanos, porque tenemos que ser fraternos, porque en el ideal moderno de la política comunitaria, la fraternidad viene a reemplazar justamente esa hermandad que enhebra a todos los que vivimos en el mismo país, los compatriotas, ¿no? Con este ideal de un padre que es la patria, del cual todos nacemos, ¿no? Nación viene de nacimiento, la gramática familiar sanguínea tan fuerte para tratar de amalgamar, disolviendo las diferencias, ¿no? Derrida en Políticas de la Amistad dice, a mí me fascina, y cuando dice, todo bien con el paradigma de la fraternidad y la idea de que todos los franceses somos como hermanos, y se pregunta, ¿y las hermanas? Porque, digamos, y está bien la pregunta, digo, ¿quiénes son los que en nombre de la soberanía de un Estado nacional único han sido barridos abajo de la alfombra? Porque también hay, digamos, una evidencia, pasaron muchos años de 1992, pero fue cuando explota un poco, después de mucho tiempo, la cuestión, ¿no? Europea, la colonización, los famosos 500 años de América, pero digamos, dentro de todo, y esto que voy a decir parecería dicho antes de lo que dijo el presidente, en realidad, porque parecería, digo, que en realidad está como más expuesto el conflicto
europeo indígena, ¿no? Por decir así. Pero hay otros, bueno, evidentemente no, ¿no? Evidentemente hay mucho todavía supuesto, o sea, puesto por debajo. Pero digo, ¿qué arrastra también eso detrás? Vos diste un montón de ejemplos, Ana, que tiene que ver, digamos, con cómo ese ideal termina entramando también cuestiones bien de la intimidad cotidiana, que es a mí lo que más me preocupa, porque es donde más se entreteje el poder. O sea, para mí es iluminadora la máxima feminista que dice lo personal es político, porque es donde más me interesa ver los efectos de poder en la construcción de nuestro cotidiano más personal. Entonces, el modo en que comemos no es simplemente una cuestión médica o de nutricionistas. También lo es, no, no digo que no, pero se está jugando un tipo de decisión cultural más fuerte. Entonces, eso, me parece que deconstruir la soberanía, que es un poco lo que está en muchos libros de Derrida, la deconstrucción de la soberanía incluye también visualizar esos otros aspectos que en general se dan por supuesto. Ni hablar, me olvidaba, pero ni hablar la relación con la naturaleza, ni hablar, ¿no? Y con el mundo de lo animal en general, habiendo tantas tradiciones otras que han sido subyugadas, obviamente, históricamente, detrás de un único patrón o matriz que es el logocéntrico, ¿no? De ese logos griego que básicamente remite a la lógica europea con su pensamiento binario. Darío, qué tal Lali y Agüero, cómo te parece que un poco ya lo fuiste diciendo, que rompemos con ese sentido común o con ese pensamiento que incluye lógicas de mercado, leyes, regulaciones, digo, ¿no? Vinculado a cómo ejercemos las soberanías, poniendo el término en plural. Digo, cuando estas lógicas o leyes o normas están como naturalizadas, ¿no? Incluso nosotros intentamos preguntar, bueno, cómo hacer al barrido, díganos qué es soberanía a un montón de gente, y no podíamos como salir del sentido común, ¿no? Aunque en las prácticas quizás estén trabajando el concepto desde otro lugar. Te voy a dar la respuesta más clara. Ni idea. Ni idea, porque, digamos, pero no lo digo, no, pero no es que sea, no es una idea desde la ignorancia en el sentido más clásico, sino como, me parece que, digamos, lo primero que te diría es, obviamente, generando desde el pensar una deconstrucción permanente digamos, de todas estas categorías binarias. La soberanía es muy binaria, ¿no? En su modo, la soberanía hegemónica. Entonces yo te diría, no es casual que hace unos años esté circulando con mucha fuerza el pensamiento de la deconstrucción, que de alguna manera, por lo menos en nuestro país, fue puesto a circular por el feminismo. No necesariamente está asociado al feminismo, pero no es casual, digamos, que haya sido por ahí que se haya abierto una ventana. Yo me acuerdo ahí cuando empezó la revuelta feminista fuerte, a partir del Ni Una Menos y de su inserción más directa, no es que no existía antes, pero ahí está justamente, está tan clara la historia, ¿no? Y ver cómo fue en su irrupción masiva a partir de los medios, ¿no? Y de los medios hegemónicos, porque cuando se da el Ni Una Menos y la narrativa feminista empieza a tener mucha más fuerza y contundencia, hubo de algún modo un aval, un laissez-faire, ¿viste? De los medios tradicionales, que en otra te cierran la puerta y no te dejan, te dejan afuera, pero digamos, los medios, recién ahora se están como dando vuelta, pero muchos de los grandes medios hegemónicos
fueron como entre comillas más neutrales, o por lo menos no salieron tan fuertemente en contra, y del ni una menos, al revés, fueron de algún modo reflejo. Entonces se instaló ahí, ¿no? Y la deconstrucción se abrió camino. Pero lo que te decía es que en ese momento yo me acuerdo que, nada, en algunas entrevistas o charlas que salía el tema, un poco conversábamos sobre eso, que es como, ¿por qué tanta animadversión que sigue, ¿no? Existiendo con una de las formas de deconstrucción de la soberanía, que es el feminismo, ¿no? Que es tal vez la más clara, ¿no? Porque está tan, como decías vos, María Laura, tan naturalizado el poder, como justamente en su invisibilización. Digo, la sociedad patriarcal, digamos, está naturalizada, ¿no? O sea, se da por natural que hay que hay ciertos órdenes que no solo no pueden ser de otra manera, sino que son así por naturaleza, que tiene que ver con roles, que tiene que ver, bueno, tal vez la homología más importante entre madre y mujer, ¿no? Que es casi dada como una especie de categoría epistemológica, biologicista, natural, de la que no te podés correr. Entonces, lo que digo es, cuando el feminismo, a través de la deconstrucción, abre la canilla, bueno, se inunda el rancho, ¿no? Está clarísimo eso. Y el rancho significa que una vez que deconstruís el lugar tradicional de la mujer, deconstruís la identidad sexual, pero deconstruís toda identidad. Y no es casual que el conservadorismo más rancio sea tan antifeminista, porque yo creo, por un lado, porque obviamente desarticulás lugares de privilegio ancestrales, pero sobre todo porque es como la puerta, como que abriste la puerta a que entre el viento ¿cómo era la frase famosa de la Biblia que decía el que juega con viento, bueno, no me acuerdo, heredarás Igual, el viento, algo por el estilo. No, igual no importa, pero está el buena. viento sonda ayer entró por todos lados acá, así que nos viene contextualizado perfectamente. Pero es esa idea de que el que juega con viento se le demolerán las casas, ¿no? Y para mí hay que demoler todas las casas, justamente. Las casas son el anverso de la diferencia. La diferencia no se juega en la solidez de esos lugares fijos, se juega justamente en esa ética del desierto, que es la ética de la hospitalidad, donde, como dice esa vieja tradición, tan global y al mismo tiempo tan ancestral, en el desierto, que es todo, digo, que no es desierto en definitiva, el que llega tiene prioridad, porque uno no vive en una casa con la puerta cerrada, porque en el desierto no hay puertas, porque no hay casas, hay tiendas, y las tiendas están siempre abiertas, ¿no? Que estén siempre abiertas es toda un lugar desde el que uno se coloca frente al otro. Entonces, cierro la idea, digo, la deconstrucción fue por todo, digamos, empieza por un lugar más de identidad sexual, pero se la agarra con la identidad. La identidad es el gran otro concepto a pensar junto a la soberanía, que es, de nuevo, diría Ana, por cómo la vengo escuchando, hablar de identidades y no de identidad, o a mí me gusta hablar más de desidentificaciones. O sea, cada vez que me preguntan, ¿y por dónde pasa la construcción de la identidad? Mi sensación es exactamente por lo contrario, por desidentificarnos de todas aquellas molduras o dispositivos identitarios en los que estamos puestos o impuestos desde que nacemos, desde que nos dimos cuenta. Entonces uno no puede de ningún modo ejercer su propia diferencia, que es la forma identitaria para mí por excelencia, porque ya está viviendo en una sociedad que nos exige estar reproduciendo normalidades que van desde qué es
una propiedad, a qué es trabajar, a la monogamia institucional, a las formas de concebir la sexualidad, ni hablar en términos de fronteras, ¿no? A nivel territorial. Tal vez la forma más importante de construir todo esto que estamos hablando es repensar la categoría de frontera. Tal vez hay que poner mucho el acento ahí, porque frontera es todo, es frontera de países, pero también de géneros, y de géneros culturales, de géneros sexuales, frontera, ¿no? Esta idea de que la frontera divide lugares soberanos. Yo creo que no hay otra cosa que fronteras en el mundo, y que nos creamos la ilusión de lugares cerrados porque no nos bancamos al encuentro con el otro. Yo ahí disiento, me voy a tomar este tremendo atrevimiento digo, me parece súper interesante también dependiendo desde dónde lo miremos, ¿no? Estas fronteras, digamos, en qué lugar de la frontera nos encontramos. Y uno de los puntos que a nosotros nos interesa, digo, si bien la noción identidades, cuando uno lo piensa desde los grandes centros urbanos, está asociado a sobre todo a diversidades sexuales, ha tomado mucha fuerza desde ahí. Vos decías, en el 92, los 500 años, ¿no? de la llegada de la corona española a América Latina. En el 94 se da la reforma de la Constitución que reconoce a pueblos indígenas como parte de la previos y como parte de la conformación de esto que somos, que es este caos. Pero, por ejemplo, Salta tiene más de 13 comunidades diversas, hay múltiples idiomas, digo, hay un montón de identidades que en realidad son, desde hace mucho, esos digamos, ¿no? Esos que han quedado por fuera del discurso, y que también vienen peleando fuerte por su reconocimiento a la palabra. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, por ejemplo, con la mesa, dio lugar a que algunas radios aparezcan o se fortalezcan porque ya estaban, radios de pueblos indígenas, bueno, una gran discusión con algunos periodistas porteños en ese momento que decían, ¿quién va a querer escuchar una radio wichí? Entonces, esa idea de identidades en realidad también va a deconstruir una idea de normalidad o de entidad, esta idea de nación, que en realidad viene ya hace mucho, no empezó ni con el 94 ni con el 92, digo, hay largo recorrido de organización política identitaria en ese sentido, pero no iba por ahí, era solamente eso para discutir con vos en este punto. No, todo bien, pero yo creo que lo que está en discusión ahí es, y acá está clara nuestra diferencia, es la idea de identidad. Yo creo que, y es mi opinión nada más, yo creo que frente al paradigma tan contundente y tan violento de la identidad europea, para mí, la peor forma de dar batalla es posicionarse en otra categoría de identidad fuerte, como salir a decir, identidad fuerte contra identidad fuerte. Entonces, hasta ahora fuimos siempre sojuzgados, ahora nosotros queremos invertir el estado de cosas y ser nosotros los dominantes. Esa idea, digamos, supone entonces la existencia de identidades fuertes. Lo que yo creo es que detrás de toda identidad, siempre en el origen hay mixtura, y que la mixtura también es parte de esas identidades no europeas, porque también en América, digamos, hay mixtura, porque también, digamos, todos los pueblos originarios son efectos de mixturas previas, porque también ha habido, digamos, conflicto entre distintas poblaciones. Hay como una romantización de cierto esencialismo no europeo que ahora tiene que emerger después de tantos siglos de violencia y hegemonía logocéntrica. Es una manera, no digo que no, digo, es una manera de salir, me hace acordar a la lucha feminista, cuando hay una reivindicación de un ideal de mujer absolutamente por fuera
después de tantos siglos de dominación patriarcal. Pero es como llevar el péndulo de un extremo a otro, no se sale del binario para mí. Para mí la forma de salirse del binario es entender que tal vez la categoría de identidad en sí es problemática, porque identidad, ¿qué significa la palabra aparte? Idem, que es lo mismo, ¿no? Identidad significa mismidad, que es la idea de que somos de algún modo parte de algo que se repite siempre lo mismo, y entonces de por sí resulta expulsivo de la diferencia. Entonces, para mí, si alguna diferencia queda fuera, hay un problema. Digo, lo democrático para mí es estar siempre tratando como de emancipar esas diferencias. No sea que después de siglos de hegemonía de la soberanía logocéntrica o europea, lo que se postule es cambiar de figurita. No, yo huyo de eso. Y yo creo que lo más iluminador de todos los que desde nuestras distintas minorías, yo también soy parte de una minoría y desde ahí hablo también, es como reconocer la idea misma de diferencia como una idea que puede disolver el binario. O sea, no hay jerarquías. Nadie tiene la piel más cerca del ideal de piel humana. Nadie tiene creencias que son el modelo del modo de creer de lo humano. Nadie es más representativo de lo humano. Lo humano, diría casi babélicamente, yo lo vivo como un conflicto de diferencias que sería fascinante que en esa lógica del desierto esas diferencias puedan de algún modo, y sin entrar en la romantización de la diversidad neoliberal, que me parece espantosa también, ¿no? Porque no es la publicidad de Benetton, ¿no? Que ahí en los 90 ponía el blanquito, el chino, el indio, ¿no? Y todo el mundo comprando Benetton, digamos, porque todo el mundo comprando es justamente la instauración de un modelo mercantilista propio de las relaciones sociales. Hay una anarquía originaria que a mí me parece que es la clave, ¿no? Para contestarle a María Laura, no deja de haber algo. Anarquía en griego significa justamente anargé, sin orden, primigenio, no sin orden, quilombo, sino sin orden en el sentido de que no hay un orden natural primigenio. No es más que eso en algún punto lo anárquico, es entender que todo orden es siempre un producto, un constructo, algo producido, un efecto, ¿no? Pero bueno, son maneras también de versionar esto que nos pasa. Digo, en todo caso, la postura tuya, Ana, y la mía se encuentran porque tienen claro de qué quieren diferenciarse. Eso sí, ¿viste? Es como, está claro de qué nos queremos diferenciar de lo que son los patrones hegemónicos de la soberanía tradicional. Pero después está clara ahí la diferencia. Buenas tardes. Ay. Dale, Abby. Paso antes por ahí por una cuestión de tiempo y creo que de acuerdo a lo que se venía dialogando, unas preguntas que llegaron de quienes nos escuchan, dos compañeras específicamente, Florencia Tolaba y Eliana Herrera, que están ahí siguiendo este vivo. En primer lugar, la pregunta es cómo configurar experiencias de convivencia donde la diferencia o el conflicto nos genera alegría y no que nos asuste, o donde esa diferencia no sea exotización, ¿no? Esa por un lado. Y por otro lado, nos preguntaban qué preguntas nos podemos hacer para repensar el concepto de soberanía, ¿no? Si bien esto un poco ya nos venías proponiendo desde las fronteras, desde la entidad, por ahí desde qué otros campos también, ¿no? Hablábamos, Ana decía por ahí la ley, o bueno, hoy si pensamos y estamos hablando de las identidades o los procesos de identificación, desidentificación, se está votando en el Senado la ley de cupo laboral e inclusión travesti trans, ¿no? Digo, entonces eso, un poco desde ahí, bueno, te planteamos estas preguntas que nos hacemos al escuchar. Bueno, gracias. Gracias por aparte, estamos como
en toda conversación hay como un mínimo denominador común, que es entender que estamos hablando más o menos de lo mismo, con todas las diferencias. Es tal vez Flor, no me acuerdo quién más, que me hicieron la primera pregunta, tal vez sea la pregunta más difícil esa, digamos, que la voy a reconfigurar sin perder el espíritu de la pregunta. La voy a dar vuelta, ¿sí? Si me permiten, que es, ¿por qué nos asusta tanto el encuentro con el otro? ¿No? Ellas preguntaban, ¿cómo hacer para relacionarse con el otro con alegría, ¿no? Y sin exotización. Lo de la exotización un poco ya lo desarrollamos, me parece, que es, digamos, porque tiene que ver con la mercantilización. La exotización es como el paradigma de la tolerancia, que yo discuto mucho. Tolerar significa, en latín tolerar significa soportar. Cuando uno asume que al otro hay que soportarlo, lo que está haciendo es disolviendo su otredad. Entonces, el que tolera ejerce un poder, que es justamente el poder que queremos deconstruir, que queremos desarmar. Por eso, frente al paradigma de la tolerancia, o sea, hay que soportar, no me banco su olor, su cultura, su forma de ser, de comer, de creer, de pensar, pero bueno, lo soporto porque Dios me está esperando en el cielo, porque en general esas políticas de la tolerancia están basadas después en algún tipo de cálculo que tiene que ver con mejor ser bueno con el otro para no sufrir la justicia divina, ¿no? Me parece que hay que correr, del mismo modo hay que correrse del concepto de exotización. La diferencia, digamos, no es agradable porque es consumible como producto de la sociedad, digamos, postindustrial, que encontró en el exotismo también formas de mercantilización del otro. Mercantilizar al otro es desotrar al otro, porque la particularidad del otro es que no nos cierre. Lo digo distinto, el otro es inconsumible, porque si te lo consumís, te atragantás, digamos, el otro te atraganta. El otro es otro porque, perdón que lo diga así, pero porque te rompe las pelotas. O sea, si la relación con el otro es armónica y lo amaestraste al otro, pero entonces lo desotraste. Entonces siempre queda una parte doliente, que no significa que sea todo doliente. Voy a dar el ejemplo más pavo, que es, yo creo que, no sé si después sirve para lo que me preguntaron, pero yo, Darío, mi experiencia de encuentro con el otro, cotidiano y permanente, lo vivo aprendiendo en mis vínculos más íntimos. Entonces, mirá qué loco, ¿no? Porque tengo que ir a la microfísica del poder, como tituló algún pensador francés, que es, digamos, nada, ponele, no sé, te doy el ejemplo más pavo. Ahora estoy de novio, con alguien con que tengo un pensamiento muy divergente en un montón de cosas. Es tremendo, o sea, yo no puedo creer cosas que piensa el otro, digamos, pero hay un deseo de estar juntos, hay un deseo. Y el deseo es prioritario. Y no es que soporto la diferencia, porque esa sería una forma de trabajar el paradigma. Bueno, como me da un montón, soporto, tolero. Ese es el paradigma de la tolerancia. O me encanta su exotismo, ¿viste? La típica, porque yo qué sé, porque te trae cosas que tenés experiencias que no tuviste con otros vínculos y decís, wow, digamos, mira esto. Ni uno ni otro. Hay un deseo porque hay un proyecto político que es, me interesa un vínculo amoroso, si no es un proyecto político, no entro, digamos. O sea, si no hay un ideal conjunto de salir a transformar algo de la realidad cotidiana, no me erotiza. Pero, digamos, hay un deseo mutuo de querer estar juntos, y ese deseo mutuo, ¿qué incluye?
que las diferencias sean perturbadoras, pero que nos enseñen mutuamente. ¿Cómo me enseña la diferencia del otro? No porque la acepto alegremente, y ahí va la palabra alegría. Mi alegría está en desprenderme de lo que raigalmente me ancla en dogmatismos, porque no renuncio a mis raíces. Al revés, es lo más hermoso en ese vínculo que estoy teniendo, es el compartir de dónde vengo. Pero no hago de mis raíces una metafísica. O sea, hago de mis raíces justamente una tienda. Y la tienda está abierta y me muevo. Somos nómades en el fondo, todos. Ese nomadismo ontológico tiene que ver con el desarraigo, no como la parte chota donde el poder te desarraiga y te deja sin tu espacio. A mí me encanta lo diaspórico del desarraigo en el sentido de la posibilidad de salirme de mí mismo, ¿no? Hay una famosa discusión. Uno de los pensadores de la otredad europea, que es también todo otro tema, ¿no? Pero que fue Emmanuel Levinas, que a mí me fascina. Levinas se pelea con Heidegger, la típica relación entre alguien del que uno trata de escaparse, de salirse de su embrujo, un maestro, no maestro, pero digamos, una influencia muy fuerte, pero que al mismo tiempo, digamos, muy nociva en muchos conceptos. Heidegger decía que ser libre, resumo, Heidegger decía que ser libre es apropiarse de uno mismo. Sobre todo preveía la cultura no mediática, pero sí de las masas, ¿no? Era el tiempo que se pensaba todavía, bueno, el fascismo, ¿no? En términos de masas. Y Levinas, muchos años después, le dice, no, ser libre no es apropiarse de uno mismo, sino escaparse de uno mismo. Siempre me fascinó esa inversión, porque el problema es el uno mismo ahí, que es, yo siempre estoy buscando el efecto de poder que no veo. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí hay un lugar donde el otro nos saca de nosotros mismos. Digo, cierro la pregunta, por tomar la cuestión del amor, que sería, para mí el amor básicamente es el encuentro con el otro, obviamente. O sea, a mí lo que más me erotiza y a la vez me perturba del amor es que en el encuentro amoroso el otro me saque de mí mismo. En cambio, si yo utilizo al otro para la expansión de lo que yo ya soy, bueno, no hay ni encuentro con el otro ni amor ahí, ¿no? Hay poder en el sentido más espurio. Ojalá esa forma de pensar la matriz del encuentro con el otro la podamos también pensar en una democracia más amplia, ¿no? en relaciones sociales o comunitarias. Obvio que es distinto pensarla en el Estado que pensarla por ahí, no sé, en una localidad más chica donde, digamos, todavía el sentido de comunidad es espacialmente visualizable, pero yo creo que el tema es el otro, siempre. El tema siempre es el otro, y el principal otro es el otro que somos nosotros, que todavía no vemos. Ahí, Darío, pensaba, ¿no? Capaz que más, cuando vos decías, bueno, el poder te desarraiga, ¿no? Te dejas sin espacio. Pensaba en una de las dimensiones o en una de las soberanías que pretendemos contar y que es parte de este proyecto, que es la soberanía alimentaria, ¿no? En donde, bueno, digo, tiene que ver con una lucha de cómo producimos, de qué producimos, de decidir qué, cómo conservamos semillas, cómo producimos esas semillas, además de decidir sobre qué y cómo y con qué nos alimentamos, pero que también tiene que ver con la lucha y el desarraigo de
de la tierra, la lucha por el agua, digo, cómo conceptualizamos esta soberanía alimentaria con todas esas luchas que tiene implícitas, ¿no? Que es como que además súper complejo. Sí, dos cosas breves, digamos, en relación a esto. La primera es que creo, digamos, que pensar lo que vos preguntás dentro de ese perchero que es la fórmula, lo personal es político, ¿no? Me parece que cuando uno entiende el sentido de esa máxima feminista, puede también darse cuenta que el modo en que se relaciona con la comida también es un acontecimiento político, ¿no? Eso es lo que nos cuesta muchísimo. O sea, lo que está sucediendo en estos últimos años es esta especie de, digamos, de conflicto, de interpretaciones en relación a la politización o despolitización de nuestras prácticas cotidianas. Estás todo el tiempo discutiendo eso, María Laura, todo el tiempo estás discutiendo eso. Si el aula es política o no es política, si el fútbol es político o no es político, o sea, todo el tiempo es si hay o no hay espacios, digamos, de lo humano exentos de politicidad, ¿no? Bueno, yo creo que en estos últimos años le llegó el turno, por suerte, a la alimentación, le llegó el turno, obviamente, a nuestra relación con la tierra, que no es que sea algo nuevo, sino que es algo que por suerte, cuando uno va viendo los ciclos, emerge, ¿no? Siempre cuento la pavada, ¿no?, etimológica de que la palabra alumno, que se nos ha hecho creer en tantos años de magisterios y esas cosas, que proviene de la idea de carencia de luz, alumno como sin luz, que es una etimología popular muy difundida, pero que historiográficamente es absolutamente cuestionable por muchos motivos, que tienen que ver sobre todo con que hay una mezcla de idiomas imposible entre el latín y el griego, pero bueno, no importa, digo, más allá de la especificidad. La otra versión es que alumno no significa sin luz, que es una idea aparte absolutamente también logocéntrica, de pensar al alumno como desde la falta, ¿no? Desde la oscuridad. Mirá qué fuerte, sin luz es oscuro, ¿no? De nuevo, todas las categorías connotativas que tienen que ver con el color, con la ausencia. Bueno, alumno viene de alimento. Hay un recorrido filológico que encuentra esa asociación en esa raíz al que está después también, digamos, va trocando en otras palabras como adultez, como adolescencia, pero en principio alumno viene de alimento, porque alumno es el que está todo el tiempo alimentándose, en ese sentido, digamos, de asociar, de homologar el comer con el aprender, ¿no? Entonces, me gusta invertir el concepto, y si, digamos, aprender es una forma de alimentarse, démoslo vuelta, alimentarse es una manera de aprender. O sea, el modo en que como también es una forma pedagógica de relacionarme con el mundo en el que vivo, ¿no? Y si lo personal es político, entonces no da lo mismo comprar una marca que otra, dar por supuesto, digamos, determinados usos del comer como si fuesen naturales. Justo lo que vos antes decías, María Laura, la naturalización de ciertas prácticas de poder se ven, en ningún otro lugar se ven más que en esa intimidad del comer, donde damos por supuesto que si tengo hambre voy a un supermercado y me compro un producto elaborado de un modo muy particular por una supuesta marca, que después sabemos que de marca no tiene más que la construcción de una experiencia de consumo, y que en definitiva
uno cree que come lo que quiere cuando no hace otra cosa que ingresar a lugares que producen experiencias del comer y que se reducen a procesos, digamos, alimentarios muy nocivos también para la salud y que se reducen a la competencia despiadada entre 2 o 3 transnacionales. Y uno va y se come un helado, ¿viste? Y no visualiza todo eso, como no visualiza que a la hora de clavarse una hamburguesa, todo lo que ese proceso previo, genealógico, hagamos una genealogía de la hamburguesa, que va desde la vaca hasta la fuerza de trabajo obrera que estuvo elaborando una hamburguesa por un salario injusto con el cual no puede el obrero comprarse seguramente la hamburguesa, ¿no? Digo, ahí hay una circularidad que nos permite tomar también el hecho alimentario como estímulo disparador para pensar a fondo las formas de poder que hoy se ejercen. Bueno, sabemos que en un ratito ya tenés otra actividad. Queremos dejar sí, a las una 6. mínima preguntita, pero que para Dale. nosotros es muy importante porque tiene que ver con la toma de la palabra como herramienta de esto de construir con esos otros, ¿no? Esto un poco que nos ibas dando alguna línea. Lo dejo a Moisés, hay un montón de preguntas, hay un montón de gente, o sea, si volvés, no solo prometemos vino y empanada, y si volvemos a la normalidad, te invitamos a nuestras aulas. Es sí. mi lugar en el mundo. Estás invitado a recorrer. ¿Pero dónde estás vos? ¿Dónde estás? Estamos en Salta Capital. Pero podemos recorrer los múltiples lugares, tenemos las mejores empanadas. He ido mucho a Salta, he ido mucho a Jujuy, y la verdad extraño muchísimo. Nada, y son los primeros lugares cuando se abra un poco todo, que voy a volver, porque me dan una paz y una conexión que ningún otro lugar, por lo menos a mí de la Argentina, me la da. Estás invitado. Invitamos a Moisés Rioja desde Jujuy, porque en esto de las fronteras luchamos fuertemente en la tensión Jujuy-Salta, y seguimos construyendo juntos, y te agradecemos porque así vos podés terminar cuando necesites. Dale. Puedo pasarme sí. unos minutos, que es la frontera del tiempo también. Es otro tema alucinante. Moisés, te dejamos a vos si estás igual, ahí. Antes de que hable Moisés, igual es qué tema, alguien decía, qué onda la impuntualidad, ¿no? Qué tema también. Es maravillosa. Es maravillosa, pero vos viste que el Zoom y todas estas actividades virtuales como que nos hizo más puntuales. O sea, insoportable. Sí, bueno, pero bueno. Moisés, ahí te leí, pero te escucho. Dale, buenísimo. Nada, aprovecho, te saludo, Darío. Y es un poco lo que había escrito ahí en el chat, como para no intervenir y si se podía leer mejor. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? ¿Cómo pensamos? Y me pongo desde un lugar de la construcción de sentido a partir de los medios comunitarios, de la comunicación popular y de un montón de medios campesinos y rurales que venimos acompañando, en cómo se hace a veces tan difícil eso, ¿no? De poder tomar la palabra en un ecosistema de medios en el que se hace todo lo posible para que esas soberanías por las que peleamos nunca salgan a la luz, nunca se puedan visibilizar en otros lugares. Entonces va un poquito por ese lado la pregunta o el pedido de reflexión. Bueno, no, imagínate, a ver, vamos a jugar un poco. Primero, me parece que en toda esta charla hubo, por lo menos de mi parte, una reivindicación de lo conflictivo. Y yo creo que frente a las hegemonías, digamos, obviamente esperar que la hegemonía te reconozca es como, aparte, es como anticipar la derrota, porque hasta ese reconocimiento puede terminar normalizando lugares de anomalía, digamos, cuya virtud es justamente el forjar la anomalía, ¿no? Entonces, pero es la paradoja de la resistencia eso. ¿Hasta qué punto una resistencia realmente logra su objetivo desarticulando el poder, y hasta qué punto la resistencia siempre termina siendo funcional al poder, porque el poder necesita una resistencia contra la que pelear, ¿no? Y uno cree que está realmente pegando un giro a la cosa y termina
increíblemente sumido en un lugar de mierda, que es darle siempre de comer y que funcione la maquinaria del poder que sea. Dicho esto, incluso como vos lo formulás, tomar la palabra me parece, digamos, que no es aceptarla la palabra, es tomarla, ¿no? Es que no me acuerdo, la cita de Nietzsche la vengo repitiendo y la voy a buscar porque la perdí, pero en el Zaratustra, Nietzsche en algún momento dice algo así como que no te otorguen un derecho que de por sí te pertenece. Porque te lo otorgaron y bueno, ya está, ¿viste? Que tampoco me pongo en trosco en esto de pensarlo como si no arrebatamos nuestro derecho a la palabra, entonces no sirve, pero lo planteo como paradoja. Yo creo que incluso hoy, digamos, que los alcances de lo que fue la posibilidad de una política de medios que quedó trunca en algún punto, que estuvo clara su dimensión, pero quedó trunca. Por ahí, digo, en esto soy más casuístico, hay momentos, digamos, y hay situaciones concretas, la apertura, digamos, o no sé, la subvención de medios comunitarios por parte del Estado, y vas a decir, no, no me des la plata, no hay un mango en ningún lado, ahora no me des la plata, porque si no es terminar domesticados por el poder. Dame la plata y después yo hago la resistencia, ¿viste? Porque necesita funcionar. La política es siempre una tensión entre un gestionalismo pragmático y la defensa de la ideológica de tus principios. Pero a mí me parece que los dos polos terminan siendo impotentes. Cuando sos tan ideologista que entonces desarmás cualquier otra cosa, no das un paso. Y no hay un efecto, digo, al final termina siendo lo que acá en Buenos Aires llamamos política de café, ¿no? Que es que cambiás al mundo discutiendo con el de al lado, tomando un café en Café Martínez, ¿viste? O del otro lado, digamos, terminás en un gestionalismo burocrático y vacuo, donde renunciás a todas tus ideales, porque es más importante, digamos, nada, la rosca, el acuerdo, digamos, sin sentido. Pero creo que el poder de los medios es evidente, no estoy... a veces está tan cuestionada la hegemonía mediática que hasta a nosotros nos da como cosa volver sobre ese tema, ¿no? Como se puso tan, vamos a decirlo distinto, se puso tan de moda hablar de medios hegemónicos que, digo, yo te puedo nombrar, no lo voy a hacer, pero te puedo nombrar un montón de colegas que se la pasaron años y que no usan más la palabra hegemónico porque, bueno, ya, demodé, ¿viste? Bueno, demodé las pelotas, o sea, las cosas por su nombre, y bueno, pero tampoco, digamos, seguir por ahí sosteniendo paradigmas que después no tienen efecto concreto. Y nada, entonces, yo sé que no te estoy contestando directamente, pero tampoco lo sé. Si vos me preguntás, ¿pueden los medios comunitarios dar una lucha real por la soberanía de la palabra? Obvio, es el lugar desde el cual se puede hacer esto. Ahora, también hay que poder desde la gestión forjar que esos medios existan y tengan poder y sean escuchados. Y ahí hay una parte más pragmática, donde, bueno, hay que negociar, se negocia, digamos, porque si no, es como quedás, viste, en una especie de medio que circula entre cuatro, y tampoco sirve, ¿no? Eso, y ya terminó, ese es desde el punto de vista más, digamos, de lo que es la industria cultural en sí. Ahora, voy a ir más allá de lo que vos planteás, Moisés, porque la soberanía de la palabra es también inquietar el lenguaje. Digo, en estos días presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto para prohibir el lenguaje inclusivo, prohibirlo, ¿no? Entonces, me parece un debate, no, nos vamos a quedar calientes porque me tengo que ir, pero es el tema, porque mucho de lo que hablamos se juega en la soberanía del lenguaje.
Y estamos pensando las soberanías por ahí con lenguajes originarios, y todo eso fue lo que desnudó y puso en evidencia la discusión sobre el lenguaje inclusivo, con grandes sectores hegemónicos de la sociedad que se agarran los pelos por el uso del lenguaje inclusivo, pero mansa y alegremente usan la palabra whatsappeo como si fuese algo normal y natural y que enriquece el lenguaje, ¿no? Digo, entonces me parece ahí entender en esto de dar la lucha real por la soberanía de la palabra, que por un lado tiene esa pata en la conformación de medios comunitarios, alternativos o como quieras llamarlo, pero también en el modo en que utilizamos el lenguaje, que eso también es una forma de posicionarse frente al mundo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Después cuando salga el podcast avísenme. Sí, te vamos a etiquetar y te lo mandamos. Dale. Te agradecemos un montón. Quedamos un ratito en línea por ahí, si alguien más quiere conversar. Ya Dale, perdón, pero no, había no. avisado que tenía hasta las 6. Dale, gracias. Muy agradecidos por tu colaboración. Gracias. Chau a todos, gracias. Chau, Darío. Adiós, Ani. Chau, gracias. Bueno, quedamos nosotros. Martín Morales, no te vayas, tenías la palabra. No, si queremos conversar un ratito, sí, porque él tenía un espacio muy acotado, pero por ahí, si queremos hacer algún tipo de intercambio, tenemos un ratito más, digo yo, ¿va? Ya que estamos acá, que nos vinimos hasta acá, aprovechemos el precio del pasaje. Aprovechemos el ciberespacio. Nos quedamos unos 10 minutitos más, si quieren, ¿conversamos? ¿O ya está? Se fue la estrella y ya. Ya perdieron sentido las preguntas. ¿Cómo puede ser? Ahora saquemos las conclusiones. Bueno. Que las conteste Moisés. Todas las preguntas que quedaron ahí pendientes, que las conteste Moisés. Bueno. Martín, ¿vos querés decir algo o ya pasó? Era decirle a él, ¿no es cierto? No, la pregunta a la que iba a preguntarle, bueno, a Darío, porque yo justo por ahí lo sigo cuando él habla en algunos medios de comunicación, cuando un par de veces le preguntaron por el tema de la tolerancia y el tema de, digamos, de cómo hoy hay una mayor, mayor influencia dentro de la gente en relación a ciertas ideas de ultraderecha, con el tema de los mensajes de odio. Quería preguntarle, porque había justo una temática que él había hablado sobre esto, de comentar el tema de la tolerancia, que bueno, que sí lo comentó, que lo habló bastante, pero mi pregunta era por qué se daba, digamos, esta nueva aparición de estas ideas, sobre todo en estos tiempos donde por ahí ya pasó, ya es como que está fuera de moda hablar desde la intolerancia, desde el odio, y no ponerse a analizar por ahí las nuevas categorías o las nuevas espacios de opinión o de, ¿cómo se dice?, de debate en relación, por ejemplo, a los nuevos modelos de LGBT, a las nuevas corrientes feministas, que también me pareció brillante cómo él, en un momento cuando él habló sobre esto, de las corrientes feministas, cómo se volvió a poner, digamos, sobre la mesa un montón de cuestiones relacionadas a esas relaciones patriarcales ya viejas y que establecían siempre relaciones verticales entre el hombre y la mujer puesta dentro de un espacio de dominación frente al hombre. Yo creo que que lo destacó, y la verdad que me hubiera gustado poder preguntarle todas esas cosas y ¿por qué se replica todo esto, todas estas tensiones hoy en día, con un montón de personas que por ahí vos mencionás cualquiera de estas ideas y ya te tratan de progresista, de izquierdo, de lo que sea, ¿viste? O sea, ya hay una tensión de entrada nomás de parte de mucha gente que por ahí cuando uno quiere hablar sobre estas cosas, ¿no? Esa era mi pregunta, digamos. Por ahí la quería ir.
No te la vamos a responder, pero escucharse me parece que es parte bueno, de lo que en realidad siempre queremos como construir dentro de los vínculos del aula incluso, ¿no? O de estas cosas raras de videollamada. Sí me parece que, si bien vos das por sentado que eso ya hasta pasó de moda, en realidad el crecimiento de las derechas y de la intolerancia, o sea, de la violencia sobre esas otredades, no es algo que pasó, digamos, creíamos que pasó, pero recrudece a paso agigantado en un montón de lugares y no tiene que dejar de preocuparnos, ¿no? Me parece que eso es interesante. Digo, yo me quedaría como con esta idea de construir desde otros, que nos vayamos complementando, no tener que ensimismarnos, ¿no? Esta idea del amor, pero que en realidad no tiene que ver solo con el amor, sino con la construcción de vínculos y de relacionamientos sociales, políticos, personales, organizacionales también, que un poco, bueno, me parece que es el espíritu de lo que intentamos tejer en los encuentros de comunicación y ruralidad, que seguimos extrañando enormemente, que también es parte de lo que se intenta discutir desde las cátedras de gestión, desde las cátedras de comunicación popular alternativa, o en los espacios que nos venimos encontrando. A mí me parece que hay de algunas cosas que no hay que dar por sentado, que siempre está bien repreguntarse, y preguntarse desde otros lugares cómo lo está mirando o lo está viendo otros y otras. Es podcast, no me va a salir, o sea, vamos a... Eso eran no los lo puedo ni nervios. pronunciar, Ana, así que mirá. Yo me Hay un sticker. Yo digo el titulado. proyecto ya sonoro. lo vi. El proyecto sonoro, y no me salía la frase. Me enfoqué en aprenderme el apellido Stanriver y no pude aprender el resto. Pero nada, desde todos los que estuvieron siguiendo y acompañando, todos, todas y todes, agradecer enormemente también a Estefanía Abella, que nos ayudó en la conexión y para poder salir por nuestro espacio de Facebook, de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, y a Darío, en principio, porque en realidad esta iba a ser una entrevista cerrada entre él y nosotras, y nos pareció que eso, muchos y muchas somos fans de escucharlo, ir pensando junto con él, discutiendo con él, y nada, nos hizo un lugar ahí con muchísima amabilidad, y que ojalá las empanadas y el vino se hagan efectivamente real, con un par de conversaciones entre Salta y Jujuy, como sabíamos organizarlas con cada cosa linda que hemos ido construyendo juntos. Me parece que eso habla de nuestra enorme capacidad de romper fronteras, y que eso en el NOA no es poca cosa. Yo por mi cuenta, no sé si alguien más quiere hablar, tomar la palabra, qué sé yo, avisan, yo hasta ahí, y agradecida de la participación y el acompañamiento por los distintos medios que esto está circulando. Nos vemos, lo invitamos al próximo encuentro de comunicación y juntamos mundo rural, urbano, hacemos académico. un gran caos. Cerramos. Bueno, gracias a todos.